Buenas, ¿cómo andan? Ahí ya son las 7, así que debería estar disponible el test de lectura para que lo hagan. Acá con Juan Pedro y Emiliano vamos a estar por si hay alguna consulta o algún problema. Bueno, ahora, buenas tardes. Buenos días, ya siendo las 7:30 y viendo que todos se entregaron, no sé si Emi o Vicky quieren hacer un comentario del test de lectura y después arrancamos con la clase. Hola, ¿cómo están? Hola, Pablo. Hola Vicky. No, particularmente no tengo ningún comentario. No sé si los chicos quieren comentar algo. Siempre estamos dispuestos a escuchar o si hay algo que vieron en las preguntas, como en los test pasados, que hicimos las correcciones necesarias. Pero en mi caso no tengo ninguna pregunta, no sé, Emi. Lo mismo que Vicky. Si alguien tiene alguna duda o si hubo algún problema, nos pueden avisar. Yo tengo una duda, ¿las notas del test para mañana van a estar más o menos, no? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, acá Valentino dice que no hay ninguna duda de su parte. Recuerden que este es el tercer test de lectura. Queda un último test que va a ser el mismo día del coloquio, el 4 de diciembre, que va a ser sobre mercado de factores. La particularidad del cuarto test es que, a diferencia de los anteriores, va a ser un test que no va a ser obligatorio, solamente para aquellos o aquellas que quieran subir la nota o tener un mejor promedio de los test de lectura, en aquellos casos donde no pudieron rendir alguno de los tests porque tuvieron unos problemas, etc. Bueno, si no hay más dudas, ahí está. Recuperatorio de test, pregunta Lucía. Claro, justamente como dijo Pablo, el cuarto test de lectura, al no ser obligatorio, es para quienes no hayan aprobado alguno o no se hayan presentado o hayan aprobado y quieran subir alguna nota de alguno de los tests. Claro. Entiendo que subían la nota del test más bajo, ¿no? O sea, eso es lo que no tengo claro yo, no sé si alguien más quiere Se verlo, considera. pero si Sí, quieren subir quedan las mejores notas. O sea, si claro. ya las notas les alcanza con estos test, no tienen por qué rendir el cuarto. Ahora, si quieren rendirlo, porque no les alcanza o les alcanzan, pero quieren quizás mejorar la performance, se toman las mejores notas, exacto. Igual todo eso está claro en el programa, ¿no, Pablo? En el Sí, documento en el documento del examen. régimen de cursada está detallado. Sí. Bueno, yo digo que si no hay más dudas, podríamos arrancar, ¿no? Pablo, ¿qué Dale. opinas? Sí. No sé, los chicos Vicky y Emi quieren decir una última consideración o algo así. No, por ahora no. Mañana van a estar las notas disponibles. Igualmente, viendo que no tenemos que corregir nada, O antes. estar más rápido, claro. Claro. Así que les vamos a avisar cualquier cosa por el campus. Pero como siempre los van a poder ver. Y éxitos a todos con el cierre del cuatrimestre. Sí, éxitos chicos. Cualquier cosa nos hablan. Bueno. Gracias. Gracias, Emi. Gracias, Gracias, nos Vicky. vemos. Nos Saludos. vemos. Chau, chau. Nos vemos. Bien.
Continuando con la clase de hoy, les voy a compartir pantalla. La idea que tenemos para la clase de hoy es continuar viendo el trabajo práctico que arrancamos la clase pasada, el trabajo práctico número 7, que era sobre teoría de los juegos oligopolio. No ver todos los ejercicios que quedan, porque la idea, según cronograma, era que hoy arranquemos con el práctico 8 sobre el mercado de factores, así que vamos a ver algo, lo que consideramos quizá más importante de este trabajo práctico, y a donde lleguemos al trabajo práctico 8, que es sobre el mercado de factores. Bien, haciendo un breve repaso de lo que vimos la clase pasada sobre el mercado de factores, sobre teoría de los juegos y oligopolio, habíamos visto un primer ejercicio donde teníamos dos firmas que producían dos tipos de cereales, la matriz de pagos asociada a esas firmas, de acuerdo al tipo de cereal que producían, y el ejercicio nos pedía que encontremos los equilibrios de Nash, que es algo fundamental en este trabajo práctico. ¿Cuáles son los equilibrios de Nash? Y si había interés a actuar de manera cooperativa o no. También han visto que en este caso, este tipo de ejercicios, se puede dar la situación de que las decisiones se tomaran de manera simultánea. En el ejercicio 2, seguíamos con el mismo caso de los cereales, pero avanzando en el ejercicio 2, volvíamos al caso de los cereales, pero cambiaban levemente los beneficios asociados a la matriz de pago. Entonces, ahí lo que descubríamos en un primer momento que era que cada firma no era indiferente entre producir un cereal u otro, sino que había determinados incentivos que estaban dados por los beneficios de estos pagos a producir el cereal dulce, porque era el tipo de cereal que le otorgaba mayores pagos. Entonces veíamos que cuando cambiaban los beneficios de la matriz, también cambiaban las conclusiones respecto del ejercicio anterior. Y en un segundo inciso estuvimos trabajando con, ya dejamos de trabajar en un escenario donde las decisiones se toman de manera simultánea, sino que pasamos a un escenario donde la firma 1 en este caso juega primero. Estamos en caso de un juego de decisiones secuenciales. Una juega primero y la otra juega después. Y acá lo que encontramos como primera gran conclusión es que la firma que jugaba primero era la que obtenía un mayor beneficio, o la que tenía una ventaja. Y acá trabajamos con el caso del árbol. El diagrama de árbol, que era una representación extensiva del juego, que era una forma gráfica de poder ver cuando una firma jugaba primero y cómo jugaba la otra. Por último, en el ejercicio 3, trabajamos con dos firmas, Phil Milk y Forti, que producían chocolate de mala y buena calidad, y había que obtener cosas similares. Por ejemplo, el equilibrio de Nash, el inciso A, y después estuvimos viendo lo que eran las estrategias Maximin, que eran cómo las firmas buscaban maximizar sus ganancias dentro de las mínimas ganancias posibles. Era como el resultado menos malo. Una vez que introducimos el concepto de las estrategias Maximin y encontramos cuál era el resultado de ese comportamiento, veíamos qué pasaba cuando las firmas se ponían de acuerdo y cooperaban en qué producir, y después por último veíamos cuáles eran los beneficios de ese resultado cooperativo y cuáles eran los arreglos que se podían dar entre las firmas para que ese acuerdo se sostenga en el tiempo. Dado que había grandes diferencias entre los beneficios de una y otra, tiene que haber algún tipo de compensación para que, de una firma a otra, para que ese acuerdo cooperativo se mantenga en el tiempo. Si no, se iba a romper. Ahí caracterizamos el juego, y ahí veíamos cuáles son los equilibrios, las estrategias Maximin, y el resultado cooperativo y los arreglos posibles que podían hacer. Bien, el ejercicio 4 y el 5, la idea es que no lo veamos hoy en clase, primero porque sigue bastante la lógica de lo que veníamos viendo hasta ahora, matrices de pago, equilibrio de Nash, acuerdos cooperativos, y también en segundo lugar porque son ejercicios, tanto el 4 como el 5, que están explicados en detalle en los videos en el A24. Esos ya están subidos creo desde la semana pasada, así que lo pueden ver mucho más detalle.
Si tienen alguna duda, obviamente, de estos ejercicios, pueden consultarla en el foro. Acá también teníamos un ejercicio donde había que calcular, bueno, tenemos 2 canales de televisión, Canal 11 y Canal 13, y 2 programas de televisión y un horario en que compiten. Y acá, bueno, había que obtener el equilibrio de Nash, las estrategias max-min, cosas que ya estuvimos viendo. Después tenemos esto de cuál es el equilibrio si una juega primero y si otra juega primero. El diagrama de árbol cuando las decisiones se toman de manera secuencial. Y qué pasaba si había cierto tipo de coordinación o cooperación. Si es creíble ese acuerdo y cuál iba a ser el resultado posible. Y el ejercicio 5 es bastante similar. Bueno, acá tenemos un mercado inmobiliario en una ciudad donde las inmobiliarias pueden hacer publicidad o no. Y eso implica determinado costo, pero también determinado beneficio asociado. Y acá, bueno, había que construir también la matriz de pagos. Acá la matriz de pagos no la tenemos la información. Nosotros tenemos que construir esa matriz, interpretar todo el enunciado para construir la matriz, encontrar los equilibrios de Nash. Acá lo que se introduce es la estrategia dominante. Si ustedes vieron en el libro, en la teoría, las estrategias dominantes eran aquellas estrategias donde cada firma tomaba una decisión independientemente de lo que decía la otra. Es decir, lo que la otra firma decidiera no influía en las decisiones que yo tomo como firma. Fíjese que hasta ahora las estrategias se tratan de estrategias no dominantes. En cambio, acá vamos a ver que puede haber algunos casos donde una firma, independientemente de lo que elija la otra, siempre va a tomar la misma decisión. Bueno, encontrar el equilibrio de Nash. Si el juego es secuencial, la representación extensiva, o sea, el diagrama de árbol y la solución. Y qué pasa si una mueve primero que la otra. Esos son ejercicios 4 y ejercicio 5, que como les decía están explicados en el AU24 en los videos. Entonces la idea ahora es pasar el ejercicio 6 y 7, y quizás si estamos con tiempo ver algo del 8, que a nuestro entender son los ejercicios más importantes de este práctico. ¿Por qué? Porque trabajan, ahora vamos a ver un mercado, ya pasamos de ver ejemplos de empresas y matrices de pagos, y vamos a ver un mercado donde se quieren maximizar beneficios, tomando en cuenta lo que la otra firma va a hacer. Es decir, vamos a ver las interacciones estratégicas entre las firmas. En ejercicio 6 nos habla de 2 empresas, firma 1 y firma 2, que tienen costos marginales igual a 0. La idea de que los costos marginales sean igual a 0 es un supuesto simplificador, es para que sean más fáciles los cálculos, que tiene una demanda que toma esta forma, 40 menos 2 por Q. Y acá tenemos que analizar el mercado según 2 tipos de modelos. Uno va a ser el modelo de Cournot y otro va a ser el modelo de Stackelberg, que son modelos que vimos con Daniel la semana pasada, creo. En cada caso vamos a caracterizar el modelo, vamos a indicar cuál es la estrategia de cada firma, cuál es su variable de decisión, cuáles van a ser sus funciones de pago y cómo toman sus decisiones. Y después tenemos que encontrar las funciones de respuesta óptima, o también llamadas funciones de reacción, esto es lo que también vimos en la teoría, y determinar cómo se resuelve el modelo, cuál es el equilibrio de este modelo, indicando cantidades, precios y pagos. Esto es muy similar, las variables que siempre vamos a tener que encontrar, las incógnitas que vamos a tener que encontrar, ya sea en competencia perfecta, ya sea en monopolio, ya sea en oligopolio, es precio, cantidad, equilibrio y beneficio asociado. Y bueno, hay que explicar por qué es un equilibrio de Nash. Y en el caso de Stackelberg lo mismo. Pasemos primero a ver cuál es el modelo de Cournot. El modelo de Cournot, como dice acá la definición, es un juego de una vez, o sea, no es un juego donde hay repetición, sino que se juega por única vez y se toman las decisiones al mismo tiempo. Juegan todos al mismo tiempo. Acá la variable de decisión es la cantidad producida, es decir, las firmas o las empresas en este modelo compiten en cantidades. Después vamos a ver en el último ejercicio, si llegamos, es que las firmas también pueden competir vía precio, que es el caso del modelo de Bertrand. Los pagos que tienen estas firmas son los beneficios y están interrelacionados por la decisión que toma el rival. O sea, el beneficio que va a tener cada firma va a depender de la decisión que toma el rival. Cada firma toma como dado lo que hace la otra. Fíjese, cuando hablábamos siempre de equilibrio de Nash, trabajamos con el supuesto de que cada firma maximizaba sus beneficios tomando como dado lo que hace la otra.
Y después también habla de la función de respuesta óptima, que nos dice, bueno, cuál es la mejor estrategia de un jugador o de cada firma ante cada estrategia de su contrincante. En el caso de este duopolio de Cournot, pues estamos trabajando con dos firmas, vamos a ver que la función de respuesta óptima la vamos a llamar función de reacción. Y nos muestra cómo reacciona una firma para alcanzar el máximo beneficio pago ante un determinado nivel de producción de la competidora. Entonces, si queremos obtener las funciones de reacción para cada empresa, vamos a tener que trabajar con la función de demanda. Fíjense que el único dato concreto que nos da este ejercicio 6, es la función de demanda del mercado. Y el supuesto de que los costos marginales son ceros. Entonces vamos a tener que, a partir de la función de demanda, hallar las funciones de ingreso total y por lo tanto de marginal de cada una de las firmas. Después vamos a aplicar el criterio de maximización de beneficios, que es el mismo criterio que venimos viendo desde el práctico 5, que es que la firma maximiza beneficios cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. En este caso, dado que el costo marginal es 0, por supuesto del enunciado, lo único que va a tener que hacer la firma es maximizar ingresos. A partir de esa condición de maximización de beneficios, vamos a establecer cuál es la función de reacción, es decir, cuál es el comportamiento, cuál es la decisión de cantidades que va a producir cada firma, teniendo en consideración lo que produce la otra. Entonces, si vamos directamente a la resolución de este modelo, partimos de la función de demanda, que toma esta forma, 40 menos 2 por Q, y vamos a calcular primero el ingreso total. El ingreso total, como bien saben, es precio por cantidad, pero ¿qué pasa? La cantidad ahora va a ser la suma de lo que produzca la firma 1 más lo que produzca la firma 2. Porque acá es un duopolio de Cournot, es un mercado donde solamente hay dos firmas. Acá vamos a ir como a modo de espejo del lado izquierdo de la pantalla y del lado derecho, cómo se va desarrollando, cómo se va calculando el ingreso total y marginal de cada firma. Si vamos a ver este caso, porque de la firma 1, el ingreso total de la firma 1 va a ser el precio, que toma esta forma, que sale de la función de demanda en su manera indirecta, por la cantidad que produce la firma 1. Entonces, si resolvemos esto multiplicando, vamos a tener 40 por Q1 menos 2 por Q1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque Q va a ser igual Q, este Q de acá, va a ser igual a Q1 más Q2. Entonces, si a esto lo multiplicamos por Q1, va a ser Q1 por Q1, va a ser Q1 al cuadrado, y Q2 por Q1, con el 2 que hay adelante, nos va a quedar menos 2 por Q1 por Q2. Esta va a ser nuestra función de ingreso total. Fíjense que la función de ingreso total de la firma 1 va a depender tanto de lo que produzca la firma 1 como de lo que produzca la firma 2. Si queremos calcular o obtener el ingreso marginal de la firma 1, lo único que tenemos que hacer es derivar. Pero vamos a derivar, esto no sé si ya lo vieron, lo que es la derivada parcial. Vamos a derivar esta función que depende de dos variables, que depende de Q1 y depende de Q2, la vamos a derivar respecto de Q1. Entonces cuando derivamos, hacemos la derivada parcial, la otra variable en cuestión, que en este caso es Q2, permanece constante o asumimos que es como un dato, es un número. Entonces resolvemos y nos queda de esta forma. Fíjense que de manera similar, el ingreso marginal de la firma 2, acá está mal el subíndice, va a ser análogo. Es como un espejo. Entonces, ¿qué va a hacer cada firma? Va a maximizar sus beneficios siguiendo esta regla de maximización, que el ingreso marginal de cada firma se iguala a su costo marginal. Ya sabíamos por el enunciado que el costo marginal de cada firma era 0. Entonces igualamos a 0, y en cada caso vamos a despejar. En la firma 1 despejamos Q1 y en la firma 2 despejamos Q2. Y de ahí, despejando Q1 en cada firma, Q1 en la firma 1 y Q2 en la firma 2, obtenemos lo que denominamos función de reacción. Fíjense que la firma 1 va a producir 10 menos la mitad de lo que produzca la firma 2. Y la firma 2 va a hacer lo mismo, va a producir también 10 menos la mitad de lo que produzca la firma 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener, en definitiva,
en términos matemáticos, un sistema de dos ecuaciones, que son las dos funciones de reacción, con dos incógnitas, Q1 y Q2. ¿Cómo resolvemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas? Bueno, ya desde el práctico 2, veamos que una de las formas de resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas puede ser por el método de sustitución. Lo que podemos hacer es, a la función de reacción de la firma 2, a Q2, lo reemplazamos en la función de reacción de la firma 1, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, acá nos dice eso, que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, lo que hacemos es reemplazar Q2 en la función de reacción de la firma 1, que es lo que hicimos acá. Si aplicamos propiedad distributiva, vamos a ir despejando y vamos a ver que nos queda una función de reacción, donde ya ahora Q2 desapareció y solo depende de Q1. Vamos a tener Q1 del lado izquierdo de la igualdad y del lado derecho. Entonces lo que hacemos siempre es agrupar de un lado, dicho de manera coloquial, Q1, lo ponemos todo de este lado, y los términos constantes los dejamos del otro lado de igualdad. Si despejamos Q1, vamos a obtener que el nivel de producción de la firma 1 va a ser 20 tercios. Sabiendo que la firma Q1 produce 20 tercios, ya podemos calcular cuánto va a producir la firma 2. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar este 20 tercios, lo reemplazamos en la función de reacción de la firma 2. Y ahí también vamos a llegar a la conclusión de que la firma 2 también va a producir 20 tercios. Entonces ya sabemos cuánto produce cada firma. Ese es un primer resultado de este ejercicio. Cada firma va a producir 20 tercios. Entonces si sabemos que cada firma produce 20 tercios, podemos calcular cuánto se produce en el mercado, que va a ser la suma de lo que produce la firma 1 más la firma 2, es decir, 40 tercios. Por último nos queda calcular el precio de equilibrio, o anteúltimo, pues después calculamos los beneficios. El precio de equilibrio va a ser la función de demanda en su manera indirecta, y cuando ponemos Q, va a ser el Q que obtuvimos del mercado, es decir, los 40 tercios. En este caso también nos queda que el precio de equilibrio del mercado va a ser 40 tercios. Entonces, de esta manera vamos a poder obtener los beneficios de las firmas, que son los pagos de esta matriz de pagos que siempre veíamos. La firma 1 va a maximizar sus beneficios cuando maximizando la diferencia entre sus ingresos totales y el costo total. Acá, por supuesto, asumimos que el costo total no tiene, lo único que tienen que hacer es maximizar beneficios. Entonces repetimos la función de ingreso total que habíamos obtenido previamente y reemplazamos Q1 y Q2 por 20 tercios. Si reemplazamos por Q1 y Q2 por igual a 20 tercios, obtenemos que el beneficio de la firma 1 va a ser 800 novenos, o esto es 88,8. De manera análoga, la firma 2, dado que son simétricas en su estructura y también sus costos, va a obtener el mismo beneficio, 802 novenos. Entonces acá el ejercicio nos dice que el equilibrio de Cournot va a ser el par de estrategias 20 tercios, 20 tercios. Es decir, la estrategia de cada firma va a ser producir 20 tercios. Porque acá nos dice que va a ser un equilibrio de Nash, porque no va a haber que ninguna firma va a tener incentivos a cambiar la estrategia cuando la otra está produciendo 20 tercios. Las dos firmas están maximizando sus beneficios individuales al mismo tiempo. Si alguna cambiase su estrategia, con la otra firma manteniendo su nivel de producción constante, por ejemplo, si la firma 2 decidiera producir más o producir menos, la firma que cambia de estrategia va a bajar sus ganancias, con lo cual no va a tener incentivos a hacerlo. Esto lo podemos ver de manera gráfica. Lo podemos graficar en un plano de cantidades, donde graficamos las funciones de reacción. Acá ya no trabajamos con precio y cantidad, como veíamos en competencia perfecta o en monopolio, sino que directamente trabajamos en el plano de cantidades, graficando las funciones de reacción de cada firma. Y fíjense que el punto, de manera gráfica, donde las funciones de reacción se cruzan o se intersectan, va a ser el punto de equilibrio de Cournot, es decir, 20 tercios y 20 tercios. Bien, ¿hasta acá una duda, Juan Pedro, de este modelo? No, no hay ninguna pregunta en el chat. Es importante recalcar esto de las funciones de reacción, en el sentido que justamente grafican, nos dan la coordenada en la geografía. Ah, perdón, no tengo. No, decía, es muy importante este gráfico, digamos, además del equilibrio, digamos, que entiendan cómo trabaja cada función de reacción. Justamente
responde cómo reacciona una empresa dado la producción de la otra, ¿no? Por eso están las dos cantidades. Entonces pueden mirar visualmente, parense sobre la Q1, la más oscurita, y básicamente dice, dado lo que produce Q2, ¿cuánto produce Q1? Y lo mismo para la otra función. Justamente en este modelo el equilibrio se da donde se encuentran las dos funciones de reacciones y donde simultáneamente se resuelve el enigma de cuánto producir. No, simplemente eso, era eso. Y que, Bien. sí, que siempre lo que hay que tener presente es que es el subíndice 1 y 2, ahora sí es muy importante y está, digamos, denotando cada una de las dos empresas, ¿no? Claro. Después no hay nada, ¿no? Un comentario más por ahí metodológico o en términos gráficos. Fíjense que acá está el gráfico de las funciones de reacción expresado en el eje Q1, Q2. Entonces siempre cuando nosotros queremos graficar, siempre teníamos una forma que era I igual f de x. Nosotros le damos valores a x, obteníamos los de y graficábamos. Fíjense que nosotros queremos graficar la función de reacción de la firma 2, ya la tenemos expresado como Q2 en función de Q1. Es decir, cuando Q1 es 0, Q2 es 10. Es este punto de acá. Y cuando Q2 es 0, Q1 es 20. Un consejo, digo, si ustedes después quieren en sus casas practicar y graficar la función de reacción de la firma 1, que está expresada al revés, lo que pueden hacer es despejar la función de reacción de la firma 1, despejar Q2, y ver cómo les queda. En ese caso les quedaría, siguiendo la lógica de este gráfico, Q2, o sea, de la función de reacción de la firma 1 va a ser igual a 20, menos 1/2 de Q1. Es decir, cuando Q1 es 0, Q2 va a ser 20, que es este punto de acá, y cuando Q2 es 0, Q1 va a ser 10, que es este punto de acá. Nada, un detalle de si quieren graficar esto en sus casas. Pasemos ahora al modelo Stackelberg, que es muy similar al modelo de Cournot. La única diferencia es que, o la diferencia principal, es que ya las firmas no toman soluciones de manera simultánea al mismo tiempo, sino de manera secuencial. Es decir, va a haber una firma que juega primero, o que decide primero cuánto va a producir, y la otra firma actúa en consecuencia. Entonces dice, el modelo Stackelberg consiste en un juego de una vez, esto es igual que el modelo de Cournot, un juego de única vez, condiciones tomadas de manera secuencial por parte de los jugadores. Esta va a ser la principal diferencia. La manera en que se toman las decisiones, de manera secuencial. La regla de decisión también es la cantidad producida, también compite por cantidades. Bueno, los pagos son los beneficios de las firmas, los cuales están interrelacionados por la decisión que toma el rival. Hasta ahora sí la misma lógica de Cournot. La diferencia con Cournot es que hay una firma que mueve primero, la firma líder, que tomará en cuenta cómo reacciona su rival. La otra firma seguidora toma su decisión según su respuesta óptima a la estrategia previamente adoptada por la líder. Para la seguidora, la cantidad producida por el líder está dado, con el modelo Cournot. O sea, acá la única diferencia es que va a haber una que juega primero, pero después cada firma va a maximizar sus beneficios, dado lo que produce la otra. Es decir, estamos en una situación donde las estrategias no son dominantes. La única diferencia es esa, que hay una líder que juega primero, y como veíamos en los ejercicios 2 y 3, o en el 3 me parece, no en el 2, perdón, el caso de que las decisiones sean de manera secuencial y que haya una firma líder o que juega primero, le va a dar una ventaja. Entonces vamos a encontrar, ya adelantándonos al resultado de este ejercicio, es que aquella firma que sea líder va a producir una mayor cantidad y va a obtener mayores beneficios. Bueno, acá dice, supongamos que la firma 1 es la líder y elige su estrategia primero. Lo va a hacer teniendo en cuenta cómo reacciona la otra firma. Recuerden que cuando hacíamos el diagrama de árbol, en los primeros ejercicios, la firma líder primero veía cómo iba a jugar la firma 2 o la firma seguidora en base a su reacción. Y en base a eso decidía cuál era su mejor estrategia. La decisión de la firma 2 se toma en una segunda instancia, y lo hace considerando constante la estrategia ya elegida por la líder. Así, cuando la firma 2 decide, lo hace de acuerdo a su función de reacción, que dice cuál es su estrategia óptima, dado lo que hace la otra firma. Bien, entonces teniendo en cuenta cómo va a reaccionar la seguidora, la firma 1 elige el nivel de Q1 que hace máxima su ganancia. Entonces primero vayamos
al igual que cuando hacíamos el diagrama de Arnold, vayamos de atrás para adelante. Primero vayamos a cuál es el comportamiento de la firma seguidora, de la firma 2. Bueno, la firma 2, dado que son los mismos datos, los mismos datos del ejercicio, va a maximizar sus beneficios, maximizando sus ingresos. Y obtenemos esta función de reacción. La firma 2 va a maximizar sus ganancias produciendo de esta manera. Es decir, toma como dado lo que hace la firma 1. Entonces vayamos ahora al comportamiento de la firma 1. La firma 1 también va a maximizar sus ganancias, maximizando sus ingresos, pero la diferencia es que la firma 1 no va a tener una función de reacción como la firma 2, y la intersección de esa función de reacción va a determinar el equilibrio con el modelo de Cournot. Lo que va a hacer la firma 1 es internalizar en sus beneficios el comportamiento de la firma 2. Bueno, dado que la firma 2, yo soy la firma 1, dado que la firma 2 se va a comportar de esta manera, que va a tener en cuenta mi comportamiento, siendo yo la firma 1, yo voy a maximizar los beneficios internalizando o incorporando esa reacción de la firma 2. Entonces fíjense que en la función de ingreso total que obtenemos siempre, la parte de Q2 ya no va a ser una variable de decisión, sino que directamente va a ser la función de reacción de la firma 2. Por eso la incorporamos acá. Bueno, acá resolvemos haciendo con propiedad distributiva, distribuyendo los términos, siempre igualando a 0, porque el costo marginal es 0. Y acá lo que hacemos es, a este ingreso total, que está todo expresado en función de Q1, lo derivamos para obtener el ingreso marginal. Es decir, la derivada del beneficio total de la firma 1 respecto de Q1 es igual al ingreso marginal de la firma 1, que va a ser igual a 0, que en este caso va a ser el costo marginal. Si derivamos esto, obtenemos que la firma 1 va a producir 10. Entonces, si queremos ver cuánto va a producir la firma 2, la firma 2, volvemos para acá, la firma 2 va a producir, de acuerdo a su función de reacción, pero ahora el 10 que produce la firma 1 lo reemplazamos en la función de reacción. Y vemos que el nivel de producción de la firma 2 va a ser menor, va a ser 5. Justamente esta lógica de que la firma 1 juega primero e internaliza el comportamiento de la firma 2 hace que la firma 1 produzca un mayor nivel, tenga un mayor nivel de producción, y la firma 2 un menor nivel de producción, porque actúa en consecuencia a lo que hace la firma 1. En este caso, el equilibrio de Nash va a ser la estrategia Q1-Q2, es decir, 10-5. En el caso del modelo Cournot teníamos que la estrategia era 20 tercios, 20 tercios. 20 tercios es 6,6. En cambio, el modelo Stackelberg, vamos a tener que la firma 1 produce 10, elige producir 10, porque juega primero, y la firma 2 elige producir 5. Bueno, ya teniendo las cantidades, podemos calcular el precio de este mercado. Las cantidades van a ser 15, porque va a ser la sumatoria de lo que produzca la firma 1 más la firma 2, y el precio va a ser 10. Y por último podemos calcular los beneficios de la firma, que va a ser, en el caso de la firma 1 va a ser 100, porque va a producir 10 a un precio de 10, y en el caso de la firma 2 va a tener beneficios por 50, porque va a vender a 10 y va a producir 5. Fíjense que esto también es coincidente con los resultados del modelo Stackelberg. Los beneficios de la firma que juega primero, es decir, la firma 1, son mayores a los beneficios de la firma que es seguidora. Bueno, con estas cantidades el precio es 10, los beneficios de la firma son 150, la ventaja del que mueve primero se aprecia el mayor beneficio de la firma 1, lo que les decía recién, respecto del que obtendría en un contexto de ediciones simultáneas como el punto A, Cournot. Recuerden que en Cournot cada firma obtenía de beneficios 800 novenos, que es lo mismo que decir 88,8. Recuerden estos resultados porque en un ratito vamos a trabajar con los resultados del modelo de Cournot.
Bien, si vamos con el ejercicio 7, que continúa los mismos datos del ejercicio anterior, tenemos a las mismas firmas con la misma función de demanda, y que las decisiones se toman de manera simultánea. Entonces veamos qué pasa si las firmas pueden cooperar en un acuerdo colusivo. Entonces recuerden que cuando las firmas cooperaban y formaban un acuerdo colusivo, se establecía lo que se llama un cártel, y se comportaban como si fuesen un monopolista. Entonces, las variables de decisión y los resultados de este modelo van a cambiar. En primer lugar, tenemos que calcular cuál es la producción del cártel y el precio que habría en el mercado. Después, asumir que se reparten en partes iguales, es decir, 50% para cada una, cuánto va a producir cada firma y cuál va a ser el beneficio de cada una de ellas. Esto es fundamental, porque por ahí el acuerdo puede ser, bueno, vos te quedás con esto y yo me quedo con esto. En este caso las firmas se reparten mitad y mitad. Y por último vamos a construir la matriz de pagos evaluando dos estrategias posibles para cada firma. O que produzcan 20 tercios, que es la situación del modelo de Cournot, o que cada firma produzca 5. Y vamos a encontrar el equilibrio de Nash y hacer algunos comentarios. Bien, si las firmas van a cooperar, lo que van a hacer es maximizar beneficios, los beneficios conjuntos de ambas, es decir, comportarse como si fuera un monopolista. Entonces ahora ya no vamos a tener más Q1 y Q2 como variables de decisión, sino que este acuerdo colusivo, este cártel, va a maximizar Q. Va a maximizar los beneficios eligiendo un nivel de producción Q mayúscula. Entonces, la misma lógica de siempre. Partimos del ingreso total, que es precio por cantidad. Precio va a ser la función de demanda en su manera indirecta. Cantidad ahora va a ser la cantidad del cártel, del acuerdo colusivo. Después vamos a ver cómo se distribuye esto. A partir del ingreso total, maximizamos los beneficios totales, que va a ser la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Obtenemos el ingreso marginal, que es esto que está acá. Lo igualamos a 0, que es el costo marginal. Y obtenemos que el nivel de producción del cártel va a ser 10. Es decir, comportándose como un monopolista, estas dos empresas van a producir en conjunto 10 unidades. Si obtenemos el nivel de producción del cártel, que es 10, podemos obtener el precio de equilibrio del cártel. Volvemos a la función de demanda en su manera indirecta, reemplazamos el 10 en Q, y nos queda que el precio de equilibrio de este cártel va a ser 20. Y por último, los beneficios vamos a obtener si tenemos precio y cantidad, dado que no tenemos costos totales. Los beneficios del cártel van a ser los ingresos del cártel, es decir, el precio de 20 que cobran por las 10 unidades que venden. Entonces el beneficio conjunto de este cártel va a ser 200. Con eso obtuvimos lo que pedía el punto A, que era el nivel de producción del cártel, y el precio que habría en el mercado. Y también obtuvimos los beneficios. El punto B, bueno, acá dice, esto implica que la producción de la industria debería ser 10, el precio 20 y el beneficio conjunto 200. Bueno, sintetiza los resultados que obtuvimos recién. En el punto B decía, bueno, supongo que las empresas se dividen el mercado mitad y mitad, en partes iguales. Entonces, si las firmas se dividen en partes iguales el mercado, dado que en conjunto producen 10, cada una va a producir 5. Y de manera análoga, los beneficios también van a ser 100 y 100, porque el beneficio era 200, se lo distribuyen mitad y mitad. Entonces, acá el punto C nos decía que calculemos, tomemos como consideración construir la matriz de pagos evaluando dos estrategias posibles, es decir, si produce 20 tercios o si produce 5. Si produce 5, si las dos firmas producen 5, estaríamos en el caso del acuerdo colusivo, que es el que vimos recién. En cambio, si ambas firmas producen 20 tercios, va a ser la cantidad que produce cada firma en el contexto del modelo de Cournot. Esto es lo que obtuvimos en el ejercicio anterior, en el inciso A. La cantidad Q igual a 5 es lo que produce cada firma cuando se produce el acuerdo colusivo cartel. Cada combinación posible de esos niveles de producción para cada firma completamos la siguiente matriz de pagos. Entonces, acá vamos a tener esta matriz de pagos, vamos a poner la firma 1 y la firma 2, y las estrategias posibles. O que la firma 1 produzca 20 tercios, o que produzca 5, y lo mismo para la firma 2, o que produzca 20 tercios, o que produzca 5. Y acá vamos a representar los pagos asociados a cada decisión. Antes de ver qué representan estos círculos de color y cómo se resuelve este modelo, cuál es el equilibrio de Nash, cómo construimos estos valores. Fíjense que si ambas firmas producen 20 tercios,
vamos a estar en el resultado del ejercicio anterior del modelo de Cournot. Acá era cuando los beneficios eran 88,8 o hubo 800 novenos para cada firma. En cambio, si cada firma produce 5 unidades, vamos a estar en el acuerdo colusivo que calculamos recién. Y acá teníamos que cada firma producía 100, porque los beneficios conjuntos eran de 200. Esto que están acá no lo resolvemos, pero ustedes de deber pueden calcularlos. Son los beneficios que obtiene cada firma cuando una produce 20 tercios y la otra produce 5. Es decir, nosotros vamos, para calcular estos valores, suponemos que la firma 1 produce 20 tercios y la firma 2 produce 5. Entonces vamos a ver que la firma 1, dado que produce más, va a obtener mayores beneficios y la firma 2 va a obtener menores. Que esta era una de las conclusiones del modelo de Cournot, que decía, bueno, si una firma decide producir menos como para tener otro resultado, lo único que le va a tener como consecuencia es que va a obtener menores beneficios. Y acá lo mismo, pero de manera inversa. Si la firma 2 produce 20 tercios, va a obtener mayores beneficios, y si la firma 1 produce 5, va a obtener menores beneficios. Ustedes de ver pueden calcular y ver cómo llegará a estos valores. Dice que este simple ejemplo muestra que las estrategias del cártel no son un equilibrio de Nash, es decir, la estrategia 100 y 100 no es estable, digo, en el tiempo, pues cada firma va a tener incentivos a cambiar la estrategia. Dado que la otra firma produce 5 unidades, a la firma 1 le va a resultar atractivo aumentar su producción a 20 tercios. Es decir, si la firma 2 produjera 5 unidades, es decir, estaría con este pago asociado, 100 cada una, la firma 2 ¿qué va a querer, la firma 1 ¿qué va a querer hacer? La firma 1 va a querer producir 20 tercios, porque el pago asociado, si produce 20 tercios, va a ser mayor, va a ser 111,1 frente a 50. Dice, para la firma 2 le ocurre lo mismo, con lo cual ambas terminan produciendo 20 tercios. ¿Por qué? Porque si la firma 1 produce 20 tercios, a la firma 2 le va a convenir producir también 20 tercios, porque 88,8 es mayor a 83,3. Entonces, en definitiva, si las... Esto lo voy a borrar porque... En definitiva, si están en un acuerdo colusivo, no va a haber incentivos a que se mantengan en el tiempo, porque cada firma va a querer romper ese acuerdo y van a terminar comportándose como el modelo de Cournot. Van a terminar produciendo ambas 20 tercios y obteniendo menores beneficios que bajo cooperación. Y esto este acuerdo colusivo no sería sostenido en el tiempo. Y esto es algo que también veíamos con Daniel en la clase de teoría, y ustedes seguramente leyeron en el libro, que es el caso del dilema del prisionero. Si elegí en este caso 20 tercios, es una estrategia dominante para ambas firmas. ¿Por qué hablamos del dilema del prisionero? ¿Por qué? Porque ambas firmas, si cooperaran, obtendrían mayores beneficios, pero no hay incentivos a que ese acuerdo cooperativo se mantenga en el tiempo, porque cada una va a querer traicionar a la otra por su parte, y van a terminar en una situación de equilibrio donde los pagos asociados son menores. Bien. Este es el ejercicio 8, es muy similar a los anteriores. Acá vamos a trabajar, no sé cómo estamos de tiempo, Juan Pedro. Son las 8:15. Bien, vamos por ahí ahora a cortar. Yo lo que pensaba era más o menos presentarlo. La idea que tenemos en este modelo es un oligopolio de Bertrand, que acá la competencia ya no está más basada en precios, sino en cantidades. Bueno, dice que el modelo de Bertrand trabaja con productos homogéneos, concluye que el resultado competitivo... Está basada en precios, Pablo. Perdón, sí, está basada en precios, a diferencia del modelo de Cournot o de Stackelberg, que está basado en Claro. cantidades. Ahí está, me he confundido, gracias. Dice que el resultado competitivo de este modelo va a ser un equilibrio de Nash y se va a dar esto de la paradoja de Bertrand, es decir, que dos firmas se van a terminar comportando como si fuera un modelo de competencia perfecta. Dado que compiten por precios, va a haber incentivos a bajar los precios hasta que se igualen a los costos marginales, y llegaríamos al resultado de competencia perfecta. Entonces dice que el resultado del juego cambia cuando se consideran firmas que producen bienes diferenciados. Ya no trabajamos más con bienes homogéneos, sino con bienes diferenciados.
Dice que evaluemos en este caso en el cual las firmas 1 y 2 venden productos ligeramente distintos y enfrentan las siguientes demandas. Tenemos estas demandas donde dice que P1 y P2 son los precios fijados por las firmas 1 y 2 respectivamente, y Q1 y Q2 son las cantidades que se demandarán a cada firma a dichos precios. O sea, acá el subíndice 1 hace referencia a el tipo de bien. Dice, ambas firmas tienen costos fijos iguales a 20 y costos variables son nulos. Dice, la cantidad que puede vender una firma se incrementa cuando la competidora sube su precio. Fíjense que si la firma 2 sube su precio, el precio que vende, la firma 1 va a producir más. Bueno, acá las firmas toman sus bienes de manera simultánea. Tenemos que obtener las funciones de reacción de las firmas y el equilibrio de Nash indicando precios, cantidades y pagos, beneficios a cada firma. Acá la resolución es muy similar al modelo de Cournot. Lo único que cambia es la variable de decisión. El modelo de Cournot, la variable de decisión eran las cantidades. Acá las firmas van a competir vía precio. Entonces van a tener que obtener funciones de reacción, pero de los precios, no de las cantidades. Entonces, y en el punto B es muy similar a lo que hicimos recién en el ejercicio 7, que donde las firmas cooperaban para fijar un único precio cada máxima ganancia conjunta de las firmas. Acá los mismos se van a comportar como un monopolista y vamos a tener que hallar los precios, cantidades y beneficios del acuerdo. Y acá también vamos a tener que mostrar que se trata de un caso de dilema del prisionero. O sea, este ejercicio combina el modelo Cournot del ejercicio 7, que sería la parte del inciso A, y el ejercicio 7, este sería el ejercicio 6, que era el modelo de Cournot, y el inciso B toma el acuerdo colusivo que también vimos en el ejercicio 7. También es muy similar a la resolución, lo pueden ver ustedes en la guía, está resuelta, intentar resolverlo. No sé si vieron la 24, pero esta semana se subió una resolución de la guía 7 actualizada con un mayor desarrollo analítico de estos ejercicios. Pues en la guía original no estaba muy desarrollado el cálculo de las funciones de reacción y el cálculo de beneficios, así que aquel que no la bajó le decimos que la bajen de vuelta porque iba a tener una guía un poco más completa. Y con esto terminamos el práctico 7. Importante de este práctico, esto último que vimos del modelo de Cournot, el modelo de Stackelberg, qué pasa cuando las firmas hacen un acuerdo colusivo, cómo se modifican los precios, las cantidades, los beneficios, cómo construir la matriz de pago asociada, y encontrar los beneficios, los equilibrios de Nash, y ver esto del dilema del prisionero. Y creo que con esto terminamos el práctico 7. Si quieren ahora podemos hacer un corte, no sé, 5 o 10 minutos, y vemos algo del práctico 8. Dale, yo iría 10, porque entre el test Sí. más esto deben estar cansado, ¿no? Retomamos 8:30, si estás de Dale. acuerdo, Pablo, y bueno, vemos un pedacito hasta donde lleguemos, más o menos hasta las 9, 9 y algo, para tampoco extenderlo demasiado, porque no se aconseja. ¿Te Dale. parece? ¿Listo? Buenísimo, nos vemos 8:30. Bueno, ¿seguimos, les parece? Dale. Bueno, les quería comentar entonces en el tiempito que queda algo de mercado de factores. Ustedes ya, como siempre, es una nueva guía. Ahí, esperen que comparto algo hoy. Decía, es una nueva guía, guía, la guía es la misma, quiero decir, es un nuevo práctico, es el número 8. Ahí está. Es el práctico en calendario, está en el día de la fecha. Básicamente hoy estamos acá. A mí me parece interesante, bueno, esto es como siempre lo que Pablo les avisa, donde está disponible, ya a esta altura siempre es en los mismos lugares, pero no está de más insistir dónde está disponible el trabajo práctico número 8 en los recursos asincrónicos que ustedes ya conocen. ¿Qué tipo de ejercicios o qué ejercicios están hechos, desarrollados con los videos de la cátedra toda, quiero decir, para hacer énfasis en los ejercicios 2, 3, 4 y 5. Básicamente el equilibrio del mercado de producto y el equilibrio del mercado de factor.
competencia en ambos mercados, competencias en el mercado de bienes y monopolio en el mercado de factores, monopolio en el mercado de bienes y competencia en el mercado de factores, monopolio en el mercado de bienes y monopolio en el mercado de factores. Ahora bien, dicho este punteo, estas viñetas, a mí me parece interesante la forma en que está expresado este tema en el libro. Está en más de un capítulo y me parece que tiene cierta lucidez, porque siempre nosotros tenemos poco tiempo, vamos mercado de factores, hablamos de un factor muy particular que es el trabajo, y en realidad nos sirve lo que vamos a ver ahora esencialmente para el trabajo, pero para otros factores también. Ahí está presentado de una forma, me parece, bastante inteligente. El capital es bastante particular y amerita para hablarlo en otro momento, pero digamos, me gusta el enfoque que tiene el manual, eso quiero decir. Que nos sirve para analizar digamos, el trabajo y otro tipo, perdón, otro tipo de factores. Como ustedes saben, esta teoría microeconómica estándar o clásica es básicamente una teoría del equilibrio, con lo cual es poner en juego un equilibrio, que va a ser una respuesta a alguna pregunta particular, del otro lado, o sea, así como veníamos viendo siempre la competencia o no, los distintos modelos en el mercado de bienes, ahora nosotros sabíamos que detrás, o visto desde la perspectiva empresaria, para producir esos bienes están los factores. Que nosotros todo eso estaba contenido en la función de costo que dependía de las cantidades, pero nosotros sabemos que detrás de esas cantidades están los factores. Entonces es un poco jugar como en los dos lados del mostrador, viendo una empresa, perdón por esa imagen imperfecta, esa metáfora, pero digamos, al mercado de bien digamos, que ya conocemos y que básicamente responde a la pregunta ¿cuánto producir? Ahora va a venir otra pregunta, es ¿cuántos factores productivos voy a emplear o va a emplear la empresa que estemos analizando? Y así también en dicho mercado va a haber distintas situaciones y tenemos algunos modelos ideales, como la competencia perfecta en ese mercado de factor, o el monopsonio, que es cuando hay un solo oferente. Bueno, dicho esto, hay un primer ejercicio que es básicamente como la presentación general de todo. Demuestra la relación entre el equilibrio del mercado de productos y el equilibrio del mercado de factor, combinando en el análisis distintas situaciones. Como les decía, esta es una teoría básicamente del equilibrio. Entonces, al mercado de productos, ya a esta altura un viejo conocido, se le suma al mercado del factor o de los factores. Hay 4, digamos, escenarios distintos, competencia perfecta en ambos mercados. Ustedes ya me imagino que deben sospechar de qué se trata. Competencia perfecta en el mercado de bienes, pero monopsonio en el mercado de factores. Monopolio de bienes, monopolio, perdón, en el mercado de bienes, pero competencia perfecta en el mercado de factores. Y el último caso un tanto particular, que haya un monopolio en el mercado de bienes, un único vendedor, y monopsonio en el mercado de factores, que esa empresa, que es la única que produce, sea la única que adquiere un factor de una determinada región o localidad. Bueno, acá empiezan los comentarios o las ayudas. Hasta ahora teníamos en claro que todo empresario, tanto sea monopolista como competidor, maximiza su beneficio aplicando la regla costo marginal igual ingreso marginal en su rol de productor-vendedor del producto. Pero también debe existir un criterio a seguir, más precisamente una regla a cumplir, de modo tal de determinar cuántas unidades de factores debe
Disculpen, hubo un problema técnico. Concretamente Juan Pedro se quedó sin luz, así que por eso se quedó la imagen estática. Yo pensé que era un problema también de internet, pero Nos imaginamos. sí, así que estamos viendo. Así que bueno, siguen conmigo siempre y cuando no se me corte la luz o internet. Bien, esperen que les comparto pantalla. Vamos a ver algo de mercado de factores. Ahí se ve. Bien. Bueno, esto era lo que venía diciendo Juan Pedro, digo, los diferentes casos que puede haber de equilibrio tanto en el mercado de bienes o en el mercado de factores y cómo eso determina o va a influir en la cantidad de factores productivos en bienes que se produzcan y factores productivos que se contraten. Concretamente, el trabajo es el factor que vamos a trabajar en este práctico. En el primer caso, es un ejercicio más teórico, me parece que por ahí está bueno verlo, como para que quede bien en claro cuáles son las 4 situaciones que se pueden dar y cómo son los equilibrios resultantes en cada situación. Acá nos dice que demostremos cuál es la relación entre el equilibrio en el mercado del producto y el equilibrio en el mercado del factor, combinando en el análisis las diferentes situaciones. Bueno, y esto que veíamos recién en el punteo de los temas a desarrollar. Que se dé competencia perfecta en ambos mercados, tanto de bienes como de factores. Competencia de mercado en el mercado de bienes y monopsonio en el mercado de factores. Recuerden que el monopsonista es el caso en el cual había un único comprador del factor. Monopolio en el mercado de bienes y competencia perfecta en el mercado de factores. Y monopolio en el mercado de bienes y monopsonio en el mercado de factores. Bien. Entonces hasta ahora dice que teníamos en claro que todo empresario, sea monopolista o convertido perfecto, maximizará su beneficio aplicando la regla costo marginal igual a ingreso marginal. Esto es lo que vimos tanto en el práctico 5, con el práctico 6, como recién en el práctico 7, en su rol de productor-vendedor de producto. También dice que debe existir un criterio a seguir, más precisamente una regla a cumplir, de modo tal de determinar cuánto va a contratar de factores productivos, para cumplir con este objetivo, maximizar el beneficio, y que a su vez sea consistente con lo anterior. Como decía Juan Pedro recién, siempre en microeconomía, vamos a trabajar siempre vigente la noción de equilibrio, ya sea equilibrio parcial o equilibrio general, que es lo que van a ver la semana que viene con Daniel. Dice, en términos generales, podemos decir que el empresario va a contratar unidades del factor en tanto y en cuanto la próxima unidad del factor contratada le reporte un beneficio marginal. Esto es, que implique un ingreso marginal en términos del factor superior al gasto ocasionado por dicha contratación. Es decir, el empresario va a seguir contratando factores productivos siempre y cuando el ingreso adicional que le genera contratar un trabajador que le da determinado nivel de producción marginal se iguale con el gasto ocasionado por dicha contratación, es decir, el gasto marginal o el costo marginal. Perdón, Pablo, volví, Sí. se cortó la luz Listo. acá en casa. Buenísimo. Entonces, cosas que pasan. No, como quieras, no sé. No, si querés seguir vos. Ya estaba haciendo la introducción del tema de este ejercicio, Les pido disculpas por, problemas de fuerza mayor. Por suerte volvió rápido. Sí, pero ahora en el verano se pone así medio inestable, por ahí a la mañana se corta un ratito, vuelve. Esperemos que no. A ver, comparto yo. Estamos con mercados de factores. Si no me equivoco, no sé si están viendo adecuadamente, el punto es donde estaba hablando Pablo. ¿Se ve ahí, Pablo? No, te veo a vos. Perdón. Estoy viendo... no sé qué estoy viendo. Dejá de compartir vos, a ver. Está bien, sí, por eso. Estaba compartiendo yo. Ahí está. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Creo que estamos. Bueno, les decía, disculpen. ¿Se está viendo ahí? Creo que estaba sí. en esta parte, ¿no? Sí, había contado esta cuestión de que va a seguir contratando hasta que el ingreso marginal se iguale al costo marginal. Exacto. Sigue siendo la misma para la teoría, la misma regla, o sea, no cambió la regla de este empresario, digamos, modélico que responde o reacciona en función a la maximización de beneficios, lo que eso también se traslada, tiene un correlato
con las unidades del factor que quiere contratar, que justamente, digamos, abonan a esta maximización de beneficios, ¿verdad? Bueno, algunos elementos importantes, que algunos conceptos son ya conocidos por nosotros. Lo que se incrementa la producción por incorporar una unidad del factor, esto viene ya de la teoría de la producción, que es importantísimo, es el producto marginal, cómo cambia el producto, cómo cambia el producto cuando cambia el trabajo. Otra noción que también conocemos es cómo se incrementa el costo, o cómo se altera el ingreso total, perdón, por vender una unidad adicional, que es el ingreso marginal. Y una relación muy importante que vamos a construir usando esas dos magnitudes es cómo se incrementa o cambia, se altera el ingreso total ante cambios, o en este caso adición de una unidad del factor. Simplificando, es el producto marginal por el ingreso marginal. Esta es una medida muy importante para el mercado de factor, porque acá tenemos la relación en un poco más de trabajo genera un poco más de bien, y un poco más de bien genera un poco más de ingresos. Inclusive lo podemos ver también en cómo se mide. Esto se mide en unidades del bien por unidades del factor. Esto se mide en pesos por factor, por productos. Entonces producto con producto se simplifica y nos queda esta expresión que se mide en pesos por unidad del factor. La relación obviamente es, si tengo un poco más o menos de factor, hay una relación con respecto al ingreso, intermediado por la producción adicional que se genera. Un poco más de trabajo, en el caso concreto fuese el factor del trabajo, genera un poco más si estamos en un tramo de productividad positiva, marginal positiva, un poco más de producto, y ese más de producto tiene un valor en el mercado en función a su ingreso marginal. La expresión producto marginal del ingreso marginal en el libro se llama, lo van a ver como ingreso del producto marginal. Los libros más viejitos decían valor, no me acuerdo cómo, pero es el ingreso del producto marginal, y como se dijo, representa el impacto del ingreso del productor por el hecho de adicionar una unidad a la dotación del factor. En términos continuos analizamos cómo reacciona el ingreso total cuando se produce un cambio infinitesimal en la variable L. Gráficamente, nosotros bueno, perdón, hoy realmente es un día bastante caótico. No sé a dónde me quedé hablando solo. Pablo, Sí. ¿Se te cortó la te luz de pido. vuelta? No. Se fue y vino, pero no, fue internet eso. Ah. Hoy no es el mejor día para dar clases, evidentemente. Perdón. No sé hasta dónde Estaba llegué. explicando las fórmulas. Ajá, ok. A cómo lo define el libro, esto del ingreso del producto marginal, que antes se llamaba valor del producto marginal. Esperen. Ahí está. Ahora está. No, yo seguí hablando, entonces me quedó la presentación, a donde estaba yo solo hablando, que era acá. Bueno, vuelvo a la fórmula. Ahí está. ¿Esto sí? ¿Llegamos hasta acá? Sí, eso sí. Bueno, les decía entonces, sin tantos rodeos, el ingreso del producto marginal es una función clave, que nos va a decir la demanda del factor por parte de una empresa particular, que junta, ya no me acuerdo si ya lo dije en el momento que ustedes estaban o no, decía, junta cómo cambia la relación entre trabajo e ingresos mediadas por el producto.
un poco más o un poco menos de trabajo genera un poco más o un poco menos de producto, y ese producto se vende al mercado a un determinado valor, dado por el ingreso marginal. ¿Ok? La forma del ingreso de producto marginal, en el tramo, la parte importante, una forma de verlo, si se acuerdan, teníamos que el ingreso de producto marginal es el ingreso marginal multiplicado por el producto marginal. Nosotros sabemos que en términos de, si ponemos en el espacio del trabajo, el producto marginal en el tramo relevante, en la etapa relevante, tiene esa forma, este comportamiento negativo, y lo único que hay que hacerle es premultiplicarle el ingreso marginal. El ingreso marginal hay que ver, depende cómo lo medimos y depende del mercado del bien. El ingreso marginal, por ejemplo, en un mercado de competencia perfecta sabemos que siempre es igual al precio, con lo cual ahí sería una constante. Y si no, tenemos la forma del producto marginal habitual que tiene pendiente negativa. Entonces estamos juntando dos expresiones que gráficamente en sus lugares habituales, en sus geografías, tienen pendiente negativa, y este es el comportamiento, por lo tanto, del ingreso de producto marginal. Como vemos, el productor valoriza, o sea, le da un valor a través del ingreso marginal, la productividad del factor en relación a los incrementos que reportan el ingreso total. ¿Ok? Por su parte, los consumidores también valorizan dicha productividad, pero relacionándola con el incremento de la utilidad derivada del consumo del bien. La valoración que hacen del bien viene dada por el precio que efectivamente pagan. Por lo tanto, incorporamos un nuevo concepto, valor del producto marginal. Que esto es entonces el valor resultante, multiplicar la productividad marginal por el precio del bien. Esta expresión nos está diciendo la valoración del bien, en términos de cómo la relación entre el factor y el bien, y el valor que tiene ese bien en la sociedad, o en este caso, perdón, en los consumidores. Esta es la noción de valor del producto marginal. Nosotros vamos a trabajar que en el mercado, en condiciones de competencia perfecta, el valor del producto marginal es igual al ingreso del producto marginal. Básicamente porque en competencia perfecta, precio es igual a ingreso marginal. El ingreso marginal relevante para el empresario en un modelo de competencia perfecta es un precio. Soy empresario, precio aceptante, entonces esto siempre se cumple para cada punto que estemos analizando. ¿Ok? Bien, por otro lado, analizamos qué sucede con el gasto de la empresa resultante de adquirir esa unidad adicional, que es el gasto total, será el resultante de multiplicar el factor gasto medio por la cantidad contratada. En cuanto a la noción incremental, nosotros vamos a trabajar con estas notaciones. Esto es la variación del gasto total con respecto al trabajo. El gasto total obviamente está asociado a lo que uno gasta en los factores productivos. A este incremento se llama gasto marginal, obviamente, cómo cambia ese gasto total cuando cambia el trabajo. El mismo podrá tener un comportamiento creciente, constante, ante incrementos en L, dependiendo de, como veremos luego, del carácter del monopolista competidor. En pocas palabras, de nuevo, acá tenemos que ver cómo es el tránsito en el mercado particular del factor, y por ende vemos cuál es el gasto marginal. El gasto marginal en los factores, nosotros ya lo sabemos en las notaciones factoriales, que es el precio que se paga es la suma, la adición de los gastos en los distintos factores, y ese gasto en los factores se componen del precio que uno paga por ese factor y la cantidad de horas que usa ese factor de contratación. El gasto marginal, entonces, será cómo cambia el gasto total cuando cambia, cómo cambia el trabajo. De nuevo, el gasto total, la notación viene de los factores. Nosotros ya sabemos que es W por L, más R por K, etcétera, etcétera. ¿Okay? Más otros factores en que estén en juego. Acá lo que decimos es, una notación importante es cómo es el cambio en el gasto cuando cambia L. Ahora vamos a ver cuál es esa idea. Asumiendo un comportamiento decreciente del ingreso del producto marginal y creciente o al menos constante del gasto marginal, puede graficarse de la siguiente forma. A ver, tengámonos un segundito acá. Esto suponiendo que el gasto marginal es constante. Veamos primero en qué geografía, repasemos en qué geografía estamos trabajando. Trabajo en este eje, y en este eje, un eje que es, llamémosle pesos o unidad de cuenta, por unidad del factor. Voy a usar L porque estamos trabajando, perdón, se ve la L ahí, el trabajo. ¿Ok? Esto me dice, todo esto se mide en pesos por unidad del factor. Digámosle trabajo, secas, pesos por trabajo. ¿Ok? Acá tenemos estas dos fuerzas, esta estará representada por el ingreso del producto marginal, que es la función que le explica, o que explica la demanda del trabajo por parte de la empresa, y esto es cierto gasto que va a tener esa empresa, que viene en todo caso de la oferta de ese factor.
Si suponemos que es constante, es cuánto le agrega el gasto total que gasta la empresa en factores un poco más de trabajo, tenemos que es esta línea recta que vemos acá. En donde se encuentren ambos funciones, esta es la misma lógica de siempre, respondo la pregunta ¿cuánto trabajo voy a emplear? ¿Ok? Porque en términos marginalistas, ustedes ya saben cómo es el razonamiento, es exactamente lo mismo. Si yo estuviese en una etapa donde el ingreso marginal del trabajo o del factor es mayor al gasto, me conviene seguir contratando factor, porque, de nuevo, el valor que estoy generando es mayor al gasto que estoy generando en términos de la contratación de ese factor. Y al revés, si estuviese en este lado, si el gasto marginal del trabajo es mayor al valor que le da ese trabajo adicional, no tendría sentido contratar estas unidades y tendría que contratar menores unidades. Como les decía, esta es una teoría del equilibrio. El equilibrio se logra donde yo no tengo incentivos a moverme, es en el punto en donde ambas funciones se encuentran. En caso de que el gasto marginal no fuese constante, ahora después vamos a trabajar un poquito sobre eso, bueno, y tuviese una pendiente positiva, básicamente la lógica es la misma, ¿no? Cambia la forma de la curva, pero el punto de responder a la pregunta ¿cuánto trabajador emplear? Es exactamente lo mismo. En este punto, insisto, coincide el valor que le da esta empresa al último trabajo adicional es igual al gasto que le sale contratarlo. Si hubiese alguna diferencia, quiere decir que no está en equilibrio. Acá el valor siempre es mayor a lo que le sale, con lo cual el empresario tendría una señal muy fuerte de contratar más empleados, o factor en general, y en este sector es al revés. El gasto adicional es mayor al valor que le genera, con lo cual esta última unidad no tendría sentido contratarla, y nosotros ya sabemos que en el punto donde se encuentra es en el punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, respondiendo a la pregunta del mercado de bienes, ¿cuánto producir para vender? Acá se le suma del otro lado, o la otra cara de la moneda, ¿cuánto factor tengo que contratar justamente para producir esos bienes y vender? Respondo en la lógica de una teoría que hace hincapié en el equilibrio y donde supone que el comportamiento del empresario es maximizador de beneficios, decimos, se complejiza la respuesta, o mejor dicho, se agrega otra faceta a la misma respuesta. ¿Cuánto producir? Y ahora es, ¿cuántas unidades del factor necesito para producir lo que quiero producir? Bueno, por lo tanto, aplicando un razonamiento análogo al hecho para el productor venta de bienes, nos queda cómo debería contratar un factor hasta que, bueno, es lo que dijimos recién, el ingreso del producto marginal es igual al gasto marginal. Es lo que recién hice gráficamente con las flechitas. Puesto que si contrata menos, estaría perdiendo la oportunidad de acrecentar sus beneficios, mientras que si contrata más, elevando el equilibrio, se encontrará con que reduciendo la dotación del factor incrementará positivamente sus beneficios. Nuevamente es lo mismo que acaba de decir, esto es la misma idea. Si acá hubiese una desigualdad, es decir que no está en equilibrio. Si esto fuese mayor que esto, tengo que reducir el factor que contrato y mejoro mis beneficios, y al revés, si esto fuese mayor que esto, tengo que aumentar el factor que contrato y también aumento mis beneficios. Bien, ¿es compatible este criterio con el ya señalado para el productor a la hora de maximizar beneficios en su rol de oferente del bien? La respuesta positiva, puesto que, a ver qué razonamiento es esto, el gasto marginal, bueno, es una idea de, digamos, la idea es traducir las métricas que estábamos viendo en términos de la dotación o la contratación factorial y haciéndolo con la relación de valor que tiene que ver con el bien. Nosotros decíamos, el gasto marginal le multiplican por la variación en las cantidades y nos quedan el costo marginal por el producto marginal. Entonces de acá se sigue que el costo marginal es igual al gasto marginal sobre el producto marginal. Que esto nosotros ya lo sabíamos, porque nosotros a esto le vamos a dar un valor, por ejemplo, cuando el mercado es competitivo de factor, insisto, voy más despacito, cuando el mercado del factor es competitivo, este gasto marginal del trabajo, o del factor, perdón, cuando, por ejemplo, es el trabajo en un mercado competitivo, sabemos que es el salario. Entonces esta notación nosotros ya la conocíamos, sabíamos ese vínculo. Estas dos facetas, o las dos caras de las mismas monedas, están íntimamente relacionadas, no son dos facetas sin ningún tipo de vínculo o conexión. Nosotros ya sabíamos que el costo marginal era igual al salario sobre el producto marginal del trabajo. ¿Okay? Claro, en el práctico 4 estaba implícito el supuesto de que era competidor perfecto en el mercado de factores. Claro, acá estamos viendo un esquema general. Después vamos a ver cómo se comporta el gasto marginal. Lo que me adelanto, que seguramente va a estar mostrado en los casos ABC, en los que están planteados al inicio de la práctica. Digo,
¿Cómo cambia el gasto cuando contrato un poco más de trabajo? Nosotros decimos, si se sucede lo que acaba de decir Pablo recién, esto siempre, ese gasto adicional va a ser igual al salario. Entonces ahí ya tienen una expresión más conocida, el costo marginal es igual al salario sobre el producto marginal. Y ahí vemos la relación. Bueno, acá también sabemos que el ingreso marginal es en la misma secuencia que teníamos, digamos, que venía del mercado de factores, el ingreso marginal el ingreso del producto marginal es igual al gasto marginal para estar en equilibrio. De ahí puedo, digamos, resolver y encontrar esta situación, y ahí vamos a estar viendo la lógica. ¿Se entiende lo que digo? Perdón, por ahí fui muy rápido porque estoy apurado con el tiempo en los avatares de Silus y en Internet. Pero digo, hasta la segunda lógica que nosotros podemos entender es el ingreso del producto marginal es igual al gasto marginal. Es esa lógica marginalista que acabamos de ver, que es la última unidad que estoy dispuesto a contratar. Es allí donde el ingreso es el valor que me genera y el gasto que me genera sean iguales, ¿no? Por lo que acabamos de decir. Acá, reoperando, tenemos que el ingreso marginal es igual al gasto marginal dividido el producto marginal, y ustedes ya saben que en el equilibrio del mercado de bienes, ya saben para dónde viene la cosa, el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces, de 1 y 2, es la conclusión que acabo de decir, se cumple la igualdad que costo marginal, ingreso marginal, necesaria para maximizar beneficios. Pasemos ahora a examinar los distintos casos planteados. Es decir, en otras palabras, en mi lenguaje coloquial un poco vulgar, estamos diciendo que las dos caras de esta moneda, de la decisión y de la respuesta a cuánto producir y cuánto contratar, están íntimamente relacionadas, y es ese sistema de ecuaciones que acabamos de ver. ¿Ok? O sea, cuando estemos, en otras palabras, optimizando en el mercado de bien, una empresa está resolviendo cuánto producir, y por ende tenemos estas lógicas marginales en términos de costo marginales y en términos de ingresos marginales, que es en términos de las cantidades del bien, se está dando del otro lado del mostrador, del otro lado en la otra cara de la moneda, que se está haciendo que el gasto marginal del trabajo o del factor es igual al ingreso del producto marginal de ese factor. ¿Ok? Están íntimamente relacionadas esas dos decisiones. Bien, bueno, y ahora teniendo, perdón por el caos, pero teniendo esa visión general de las cosas, ahora aplicamos los modelos, diciendo cómo se comportan los mercados. Si son competencia perfecta en ambos mercados, bueno, la maximización de beneficios sabemos que es ingreso marginal igual a costo marginal, esto en todos los mercados. Ahora, en el mercado de competencia perfecta sabemos que el ingreso marginal es igual al precio del bien. Esto se da en competencia perfecta. Por lo tanto, en competencia perfecta, el precio del bien es igual al costo marginal. La última unidad que te sale producir una unidad del bien es igual al precio. Si fuese distinto, no estoy en equilibrio. En el mercado de factores sabemos que el ingreso del producto marginal es igual al valor del producto marginal, porque sabemos que la métrica del ingreso marginal es igual al precio, entonces es el valor del producto marginal. ¿Ok? Y el gasto marginal del factor es igual a su precio. Si estuviésemos en el mercado de los trabajadores, ese precio, ese PF, lo llamamos salario. Entonces, el costo marginal es igual al precio del factor sobre el producto marginal, que a su vez el precio es igual al precio del factor por producto marginal. Valor del producto marginal igual al precio del factor. Esta es la condición de equilibrio vista desde la óptica del mercado de factor. ¿Ok? La última unidad que contrato, lo que me sale contratarla, su salario, si estamos hablando de trabajo, es igual al valor que me genera reportarla. Perdón, es igual al valor que me reporta. ¿Ok? Bueno, acá vemos un poco la conclusión de este trabajo, de este modelo competencia-competencia, de nuevo en la geografía donde acá ponemos trabajador, y acá ponemos pesos por trabajador, y acá tenemos las variables que necesitamos. Valor del producto marginal y ingreso del producto marginal. Nosotros sabemos que en el modelo de competencia perfecta lo que mide el valor es el precio, entonces la notación es valor del producto marginal. Y el gasto marginal del trabajo. Si soy precio aceptante en ambos mercados, en los bienes, este es el valor del producto marginal, ¿sí? Que es igual al ingreso del producto marginal, porque sabemos que el ingreso marginal es igual al precio, y esto viene por la parte de la oferta, que recibe, del factor que recibe o que enfrenta esta empresa. Esta empresa a un salario determinado, o precio del factor, puede encontrar todas las unidades de factor que desee, por eso es precio aceptante. Entonces, estamos viendo acá la parte de las dos caras de la moneda, la que responde cuánta gente contratar, o cuánto factor usar. ¿Sí?
que obviamente, como sabemos, tiene un correlato con cuántos bienes va a vender. Y la forma más simple de verlo es a través de la función de producción, donde relaciona cantidades de bienes con cantidad de factores. Bueno, competencia perfecta en el mercado de bienes y monopsonio en el mercado de factores. Acá tenemos que hacer un cambiecito adicional. Bueno, en el mercado de producto, el precio del bien es igual al ingreso marginal, que en equilibrio es igual al costo marginal. En el mercado de factor tenemos una diferencia, en el sentido de que ya no vale que el gasto marginal del factor es igual al precio del factor. Entonces vamos a ver que el valor del producto marginal, la parte de demanda del factor por parte de la empresa, se iguala al gasto marginal del trabajo, que ya no va a ser siempre igual a su salario o a su precio. Esto lo podemos ver con una intuición que se asemeja cuando veíamos el monopolista, y es simple, o sea, no sé si es tan simple, pero es intuitiva, en el sentido que esta información que está en esta función, que es la que está aquí, es la siguiente, que seguramente la intuición la van a tener porque si entendieron la diferencia entre la función de demanda y la curva de ingreso marginal. El monopolista de alguna manera tiene una situación similar, simétrica, análoga, si bien estamos hablando del factor y no del bien, pero en el punto en donde miremos estas dos curvas, esta y esta. La diferencia o el gasto marginal, que es esta que está acá, ¿sí? Esta que está acá, tiene una pendiente positiva ahora, y esa pendiente positiva de cómo se entiende, por qué tiene esta forma o este comportamiento. Ustedes ya lo saben, porque digamos, si tuviésemos, supongamos, esta es la oferta total del factor, con pendiente positiva. A medida que aumenta el precio, hay más gente que está dispuesta a ofrecer ese factor. El dueño o el poseedor de ese factor, ante un precio más alto, estaría, si lo pensamos en términos salariales, a salarios más altos, hay más gente que está dispuesta a ofrecer su fuerza de trabajo. Esto es relativo, ustedes después van a ver que la oferta de trabajo en particular tiene una forma muy, muy interesante, que no es estrictamente siempre así, pero en principio uno podría pensar que la función de oferta es positiva. Si hay un salario más alto, hay más gente que quiere estar dispuesta a trabajar más horas, o gente que antes no está dispuesta a trabajar, ahora tiene ganas de trabajar por un salario más alto. Justamente porque está el salario más alto. Ahora, volvamos a la idea marginalista. Si yo soy la empresa y veo que enfrento toda la curva de oferta, a la última unidad, para contratar, y tengo que, para decirle a esta última unidad que se sume al mercado de trabajo y venga a trabajar en mi empresa, si soy el único que además la contrato, porque el mercado de trabajo, la oferta en un monopsonista es enfrentada por una sola empresa que contrata, pero digamos, a esta última unidad yo le tengo que pagar un poquito más. Ahora, el punto es ese poquito más también se lo tengo que ajustar a todas las anteriores. Por eso hay una discrepancia y por eso la función del gasto marginal, que vieron también con Daniel Berretoni el martes pasado, tiene esta diferencia. Ya no más una función precio aceptante, donde uno tenía a un determinado valor la cantidad de trabajo que quiero. Acá es, querés que más gente se acerque a trabajar, tenés que ofrecer un poquito más de salario, pero ese poquito más de salario hay que ajustarle también a todos los anteriores que estaban ya trabajando en el mercado. Y por eso encontramos esta función de gasto marginal superior a la oferta o gasto medio, como está presentado aquí. ¿Okay? Y esto es muy importante. ¿Dónde va a estar la resolución de cuánto contratar? La respuesta sigue siendo la misma de siempre. La cantidad de cuánto contratar es en el punto en donde la última unidad adicional de trabajo, el gasto que me sale contratarle, es igual al valor que me genera esta unidad adicional. Visto desde la óptica, en este lado de la medalla, en este lado de la moneda, en este lado del mostrador, pero siempre visto desde la óptica del empresario. Esta empresa, que no es la única que vende un bien, pero sí es la única que contrata. Piénsenlo, quizás para hacerse algo intuitivo, como que sea la única empresa que da trabajo, que demanda trabajo en una determinada localidad, entonces es monopsonista en esa fuerza de trabajo acotada a esa localidad, y vende un bien, pero que no necesariamente es el único proveedor de ese bien, pueden venir bienes de otras localidades. ¿Okay? Insisto, este punto sigue siendo el mismo, la condición de equilibrio no cambia. La diferencia con el ejercicio anterior, o ensayando con el punto B con respecto al A, es que la forma de la oferta de trabajo no es más una línea recta, no es precio aceptante esta empresa, sino que enfrenta toda la oferta de trabajo. Bueno, el tercer caso es monopolio en el mercado de bienes y competencia perfecta en el mercado de factores. Ya seguramente tenemos todos los mismos ingredientes. La diferencia que cambia acá es que, digamos, en el mercado de factor,
obviamente es siempre lo mismo. El gasto marginal en el trabajo va a ser igual al ingreso del producto marginal. Lo que pasa es que el gasto marginal del trabajo o del factor ahora siempre es el salario o el precio de ese factor. Soy precio aceptante, porque enfrento toda la cantidad de factor que yo quiera, está disponible. Esta es la oferta para esta empresa del factor trabajo. Está disponible. Supongamos que es el trabajo, un determinado salario, yo puedo contratar toda la gente que quiero. No necesito pagar un poco más y ajustar y pagarle un poco más a los anteriores, porque no enfrento toda la oferta de trabajo. Yo, empresario, soy precio aceptante, o sea, soy salario aceptante. Dígame el mercado cuánto vale la hora para contratar a esta persona y yo puedo contratar todas las personas que quiero. La diferencia, entonces uno dice, bueno, ¿es muy parecido al caso A? Sí, es muy parecido. Desde la perspectiva de la oferta de trabajo para esta empresa, es igual. La única diferencia es que antes, en el caso A, era, en el mercado de bienes era una única empresa, perdón, era competidor perfecto, y ahora es una única empresa. Entonces, la discrepancia o la diferencia es por el lado del valor en los bienes, donde ya el indicador del ingreso de producto marginal no va a estar armado por el precio y ser constante, sino por el ingreso marginal. ¿Okay? Además, nosotros sabemos que el ingreso marginal siempre va, en términos gráficos, para decirlo coloquialmente, por debajo del precio, por eso tenemos estas dos funciones de ingreso de producto marginal distinto. A saber, estas las llamamos valor del producto marginal y este el ingreso del producto marginal. Entre el ingreso del producto marginal y el salario o el precio del factor se resuelve la pregunta ¿cuánta gente contratar por parte de esta empresa? Entre cuánto es el salario que pago, tiene que ser igual al ingreso del producto marginal. Este es el valor que me genera el último trabajador, tiene que ser igual al gasto que me sale contratar ese último trabajador. ¿Ok? Lo que cambió con respecto a, insisto, que la forma interesante de medir ese ingreso del producto marginal, acá no tiene el precio, sino que tiene el ingreso marginal, que obviamente discrepa del precio. ¿Y por qué discrepa del precio? Porque es monopolista. Entonces nosotros ya sabemos que precio e ingreso marginal no son iguales para un monopolista. Y el último caso, obviamente, es el monopolio monopsonio. A esta empresa, que es la única que contrata personas en una determinada localidad, se suma que es la única que vende el bien que se produce en esa empresa con gente que contrata en esa localidad. ¿Okay? Es un caso un poco raro, por ahí no es tan intuitivo, pero podríamos pensarlo. Insisto, una empresa que es la única que demanda trabajo en su región, y obviamente no hay migraciones internas de ningún tipo, enfrenta toda esa, decía, oferta de trabajo a esa empresa, y esa empresa de ahí es de donde tiene los recursos laborales para trabajar, y además produce un bien que es el único en el mercado relevante que lo vende. ¿Cómo cambia esto? Bueno, la condición a la pregunta ¿cuánta gente contratar? Siempre es la misma, el gasto marginal, que ahora no va a ser siempre igual al salario o al precio del factor, porque ya sabemos que no es así en un monopsonista, tiene que ser igual al ingreso del producto marginal, donde no vale el valor del producto marginal, porque el precio del bien y el ingreso marginal son dos cosas distintas. En términos gráficos son este choclo de curvas, pero vamos a ir despacito. Acá tenemos por el lado de la oferta de la empresa, la oferta de trabajo, la oferta o gasto medio, ¿sí? Y acá tenemos el gasto marginal. De nuevo, ¿por qué son distintas? Primero, tienen pendiente positiva, ya sabemos por qué. La oferta de trabajo, cuanto hay un salario más alto, cuanto más pesos por trabajo se paguen, va a haber más gente que está dispuesta a ofrecer su trabajo, o las que ya están ofreciendo están dispuestas a trabajar más horas. Pero relevante para la empresa, como es la única que contrata, para contratar un poco más de gente tiene que pagar un salario más alto. Si paga un salario más alto, también tiene que pagar un poquito más a todos los demás, no discrimina entre trabajadores, ¿no? Entonces tenemos esta discrepancia, estas dos curvas relevantes. Y por el lado, eso por el lado de la oferta de trabajo, por el lado de la oferta de trabajo que enfrenta este empresario particular que es monopolista, monopsonista. Por el lado del bien que vende, es el único que vende. Entonces se enfrenta la función del ingreso del producto marginal y la función del valor del producto marginal. O sea, aquí está donde ese valor adicional del trabajo está mensurado por el precio y aquí por el ingreso marginal. ¿Dónde responde este empresario? ¿Cómo responde? El ingreso del producto marginal igual al gasto marginal. Acá responde la pregunta, ¿cuánta gente contratar? ¿Ok? Ahora después no sé si está acá, creo que sí, después vamos a ver, se puede calcular
los márgenes monopsonistas y monopolistas, pero quería frenar hasta acá. A ver si hay... No, acá hay ya un caso concreto. Entonces, porque fue un tanto accidental la explicación. No sé qué hora es, Pablo, hacía un repasito. ¿Qué hora es? A ver si Perdón, puedo 9:20, estaba muteado. 9:20. Bueno, hago un pequeño repasito. Digo, a ver, quiero transmitir el principal mensaje. ¿Qué tenemos que tener en claro? Dos cosas. Primero, que estamos viendo la misma empresa, o esa empresa ideal que teníamos en mente, que maximiza beneficios, es lo mismo. Lo único que estamos viendo del otro lado, otra faceta de esa misma empresa en su contratación de factores. Para simplificar, el factor que estamos trabajando es el trabajo. Entonces estamos diciendo, le agregamos a la dimensión de cuántos bienes producir, la dimensión de cuánta gente contratar, que está íntimamente relacionado por función de producción. La última unidad del bien que querés producir y vender, aquella donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, está íntimamente relacionada con la última unidad de trabajo que querés contratar, que es aquella en donde el ingreso marginal es igual al gasto marginal. ¿Qué cambia o cuáles son? ¿Por qué había 4 escenarios? Porque el indicador clave o crítico para responder esas 2 preguntas, aquí nos enfocamos en el gráfico solamente en la parte factorial de este empresario, lo que cambia es cuál es su condición ante el mercado de esta empresa. Con estos dos modelos paradigmáticos de competencia perfecta y monopolio. Entonces tenemos el mercado del bien, que puede ser... ¿Hola? Sí, sí. Ahí está, gracias, Pablo. No, decía, el mercado del bien, donde lo que cambia es si soy la única persona, el monopolista, o soy uno en muchos que no afecto nada y soy precio aceptante, entonces ahí el precio y el ingreso marginal es lo mismo, pero si no, no. Y por el lado del mercado de factor, si esta persona es la única que enfrenta la oferta de trabajo, es la única que por ende va a contratar personas o trabajadores, o por el contrario no es la única y vive en un mundo donde hay un montón de personas y empresas en ese mercado de factores y por lo tanto es salario aceptante o precio del factor aceptante. En otras palabras, puede contratar las unidades, muchas o pocas que desee, del factor trabajo o del factor que estemos analizando a un determinado precio que se lo fije el mercado, pero que él no influye de ninguna manera. ¿Ok? Esas son las cuatro. No sé, acá hay un ejemplo concreto. Por ahí se nos va mucho la hora, ¿no, Pablo? Sí, por ahí se nos va. Igual estaba viendo ¿Dudas, que comentarios? los ejercicios que quedan, del 2 al 5, están todos en video. El resto de la guía está resuelta en videos Sí, explicativos. ahora lo que a los chicos les queda es que ahora van en casos concretos donde cómo se resuelve. Ahí, digamos, el chiste es ver con qué argumento o cómo quedan nombradas las variables, cuando miro trabajo, cuando miro cantidades. Y sabemos que cantidades y trabajo están íntimamente relacionados por la función de producción de una empresa. Pero digamos, básicamente acá lo que tienen son la resolución de los casos. Bueno, no los quiero confundir más. Voy a salir de acá. No sé si tenemos dudas o preguntas sobre esto. Sí, hay uno de Facundo ahí en el chat. La leo, a ver. Aquí dice Facundo. ¿El valor del producto marginal vendría a ser como una curva de demanda del producto? Exacto, es una curva de demanda de trabajo, dado el producto. El valor del producto marginal es la función, ahí saqué, pero expresado en productividad marginal, digamos, el valor del producto marginal se expresa en producto marginal e ingreso marginal, que en este caso es precio. Pero lo que te da es una curva de demanda del trabajo, que le dice al empresario esa curva cuánto trabajo estaría dispuesto a demandar. Obviamente pues tiene que ver cuál es la oferta de ese trabajo y en ese punto de equilibrio es lo que él va a responder. A ver si paren que dejé de compartir y charlamos un poquito más con Facundo. A ver dónde está esta historieta. Acá. No, esto acá. Bueno, sí, acá donde se presentó. ¿Ve Facundo? Este es el ingreso del producto marginal. O después vamos a tener el valor del producto marginal. Esperen. En ambos casos está, bueno, acá. El valor del producto marginal y el ingreso del producto marginal. En ambos casos es plantearte el lado de la demanda de trabajo por parte de la empresa. Es una función que me da justamente el valor que da cada trabajador y por ende me dice cuánto es lo que agrega
en términos de valor, contratar un poco más o un poco menos de gente. Porque hay una diferencia entre ingreso del producto marginal y valor del producto marginal cuando el precio no es igual al ingreso marginal. Porque el chiste es, en ambos casos, valga la redundancia, usás el producto marginal. El producto marginal, Facundo, acordate que te decía, de la teoría de la producción, teníamos justamente cómo cambia el producto cuando contrato un poco más de gente. Ese comportamiento podría ser de muchas formas. Nosotros nos parábamos en esa famosa etapa 2 y decíamos, la zona de decisión económica de este empresario es donde que va a tener cierta relevancia, va a ser la etapa 2. Recorto esa etapa 2, me la traigo para acá. Entonces tengo producto marginal. ¿Cómo cambia el producto? Cuando cambia el trabajo. ¿Estoy hablando de factores? Sí, pues estoy hablando de trabajo en relación al producto. Lo que me falta es cómo lo valora este empresario y el demandante. Cómo a esa relación factorial y de bienes, o sea, esas relaciones físicas de unidades de trabajo y unidades de bienes, se relacionan los pesos que valen esos bienes vendidos y transaccionados en el mercado, y por ende también los pesos que valen esas unidades de trabajo o de factor. O sea, insisto, Facundo, ¿es una forma de ver la demanda? Sí, pero es una forma de ver la demanda desde la perspectiva de la demanda de trabajo o la demanda del factor, que está íntimamente relacionado con el bien, porque como lo que decimos siempre es, una respuesta está asociada a la otra. Cuánta gente contratar, cuánto bien producir. Pero es la demanda vista desde la perspectiva de la demanda del factor por parte de la empresa. Y después lo que tenés que comparar es con el gasto marginal o el precio de ese factor, que es la oferta que enfrenta esa empresa. Esa oferta puede ser precio aceptante, en otras palabras, que tiene una oferta ilimitada a ese precio, es una posibilidad, o no es precio aceptante, no es el uno más en un montón de empresas, sino que es el único que contrata gente y el único que enfrenta la oferta de trabajo. No sé si le respondí, a ver, vuelvo al chat que no estoy viendo. A ver. Quedó perfecto, profe. Bueno, gracias, Facundo. Insisto, hoy fundí un tanto con corte de luz y mal les pido disculpas. El parcial práctico, dice Juan Bautista, incluye hasta el TP, inclusive, no entiendo, hasta este TP, ¿qué quiere Claro, decir? sí, la parte práctica del parcial, ¿hasta qué práctico incluye? Si es hasta Hasta donde práctico. veamos. Sí. La regla es siempre la misma, no entra, por ejemplo, si hoy dice, bueno, vimos por calendario y vimos todo la guía 8, la 9, la guía X, no importa, pero con los profes acá vimos hasta el ejercicio tal de la guía tal, entra hasta ahí. Y sí, va a ser similar en el sentido que va a ser opciones múltiples o poner valores, o sea, usted va a tener que tipear un valor en general, un número, o va a tener que optar por A, B o C, muy concreto en base a un enunciado general, digámosle así. No va a ser, por lo menos la parte práctica, entendemos que con Pablo lo vamos a hacer así, no va a ser a desarrollar un párrafo largo, ni usted tiene que sacar una foto de un gráfico que hace en una hoja en el escritorio de su casa, nada de esa naturaleza. Ustedes van a tener el panel, como siempre, en el aula virtual, va a haber un enunciado general y inciso A, B o C, o 1, 2, 3, 4, una cosa así, donde tienen que resolver. Obviamente, si pide en resolver tanto poner un número, para decirlo concretamente, o elegir una opción múltiple, seguramente eso implica tener que hacer quizás algún cálculo en la casa, digamos, en el momento que uno está viendo la tarea del práctico, del parcial, perdón, no del práctico. Digamos, no es que sea algo que visualmente uno quizás lo pueda responder, o se acuerda de la teoría. En general va a demandar hacer cierta operatividad, algún cálculo en la mesa, en el cuaderno, en el pizarrón de su casa, y responder. No, Pablo, no sé si me estoy olvidando algo. Sí, es así como decís. ¿Qué más? No, quizás remarcar esto de que por el tema del test de lectura, los contratiempos que tuvimos con el corte de luz, etcétera, no llegamos a ver todo este práctico. Y esta va a ser la última clase antes del parcial, porque la semana que viene hay clase de teoría. Igualmente, lo que queda de esta guía, digo, lo pueden ver en el AU24, que cada ejercicio está desarrollado paso por paso. Y si tienen alguna consulta sobre el práctico 8, tienen el foro para hacernos consultas. Exacto. Ah, claro, porque la semana que viene es doblete de Daniel, ¿no? Exactamente. Es martes, jueves, y después nosotros el otro jueves tenemos el parcial. Correcto, sí, es el 26, no me equivoco.
O 24, incluso. Hay algunas preguntas de los chicos. Profe, Nicole dice, el TP5 entra entero. Sí, Juan Bautista, pero entra el TP8 entero. Y Nicole de nuevo. Y el final del TP, bueno, no sé, hay como 5 sobre. ¿Qué TP entre y qué no? Básicamente la pregunta. claro. ¿No? No lo charlé todo bien en detalle con Juan Pedro, pero yo considero que debería entrar del trabajo práctico 5 al trabajo práctico 8 entero. Más allá de que en clase no veamos cómo se resuelve el trabajo práctico 8, los ejercicios 2, 3, 4 y 5, en primer lugar tienen la guía resuelta, es un gran avance respecto a cuando hay clases presenciales, y después tienen los videos explicados por diferentes profesores de la cátedra de esos ejercicios. Así que por más que no lo vean con nosotros, hay una explicación caso por caso de los ejercicios que quedan de este práctico. Sí, aparte aclaro algo, si bien fue un tanto con estos avatares que recién nombró Pablo, el caso, el primer ejercicio de la guía 8 resume todo, por decirlo de alguna manera. O sea, están todos los casos que después, lo único que viene después es, en todo caso, ponerle números o funciones particulares a esas cosas que vimos recién. O sea, las interpretaciones de la función, relación función, esto que les digo, son las dos caras de una moneda, de cómo, que responde cuánto producir y cuánta gente contratar, hacemos foco en cuánta gente contratar, o gente o factor productivo que estemos hablando, pero decimos gente para simplificar, que es el mercado de factor trabajo. Lo que viene después es ponerlo en numeritos, pero es exactamente los mismos temas. No hay cosas nuevas a lo que acabo de decir. O sea, si ustedes entendieron o siguieron la clase, o por ahí más que entendieron es un puntapié para después que lo estudien y lo vean con los materiales asincrónicos, no son temas más que esos, digamos, eso quiero decir. O sea, son la situación de lo que hablamos recién con Facundo, de la demanda del trabajo y la oferta de trabajo que enfrenta una empresa para resolver la pregunta cuánta gente contratar. No es más que eso. Ok, dice Juan Bautista, ¿qué más? Sí, el 5 es mercado, ¿no, Pablo? O sea, el El de 4 competencia sería perfecta, claro. el primero, es decir, barremos desde donde arrancan los modelos del mercado de bienes hasta ahora. De todas maneras, una cosa lleva a la otra, en el sentido, si uno, para analizar los mercados de bienes, tiene que tener bastante estudiado y procesado los costos, por ejemplo, ¿no? Los costos de los bienes. Y por ende también, si sabe los costos, sabe de alguna manera la teoría de la producción, porque el costo es el reflejo monetario de la producción. Es decir, no digo que es lo mismo, pero tiene cierta lógica acumulativa. O sea, muchas de las cosas de demanda que vimos en los prácticos sobre el comportamiento de la demanda y de la producción costo se ponen a juego en un mercado de bien, y a hoy le agregamos el mercado factor, que es la otra cara de la empresa, la otra cara del problema que tiene que resolver la empresa. ¿Algo más, gente? Como dijo Pablo, quedamos en los foros. A ver, igual de todas maneras, el martes y el jueves con Daniel siempre algunos de nosotros ven. O estamos los dos, o está Pablo, o estoy yo. Mentira, Pablo no faltó nunca, vamos a decir la verdad. O estamos los dos, o está Pablo. Una Hasta sola ahora. vez falta. Una vez, esa es de verdad, una vez estuve yo solo con Dani. No, digo, cualquiera de los que damos práctica estamos también con Dani, así que Dani da las horas que da. Si alguno tiene alguna pregunta, nos las puede hacer también en esa ocasión. Chao, Milagros, que sigas bien. De nada, Milagros, que sigas bien. No, por mi parte ok. Gracias, Adriana, que siga bien. Gracias, perfecto, como no. Saludos. Bueno, ya se están despidiendo todos los... Nos vemos, chicos.